Bueno, comenzamos el simposio de Córnea Colombia. Este simposio que venimos organizando ya hace un tiempo con el presidente de Córnea Colombia, el doctor Juan Guillermo Ortega, el vicepresidente, el doctor Luis Fernández Mejía, y con la doctora Alexandra Abdala, que fueron los que estuvieron implicados en la organización del simposio, así que les agradecemos mucho. Como panelistas van a estar la doctora Abdala y el doctor Juan Guillermo Ortega, y vamos a tener 4 disertantes, todos miembros de Córnea Colombia, este gran grupo de corneólogos que tenemos el gusto de formar parte y de trabajar todo este tiempo junto a ellos. Así que les agradecemos mucho. Vamos a comenzar con la primera disertante, la doctora Ángela María Gutiérrez. Así que, doctora Gutiérrez, ya puede compartir su pantalla y comenzar su presentación. Bienvenida. Buenos días. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla muy bien. Adelante. Buenos días. El tema que a mí me compete es el de la queratoplastia laminar profunda. Soy la doctora Gutiérrez, como me presentaron. Quiero agradecer a los organizadores de Oftalmo Córdoba por invitarnos a este curso y también a los organizadores del curso de Córnea Colombia. Sabemos que las patologías que están indicadas para realizar una queratoplastia principalmente son los desórdenes sectásicos, tanto como el queratocono, queratotoro, también queratectasias después de cirugía refractiva, opacidades estromales que no comprometen la DSMED y distrofias corneales. Acá vemos esta foto, son de hidrops por un queratocono, y el otro ya es un estadio cicatricial en el que ha habido ruptura de la DSMED y difícilmente se podrá hacer una queratoplastia en este tipo de patología, que uno se verá abocado a hacer una penetrante. Una de las ventajas de la queratoplastia es el menor riesgo de ruptura del globo ocular por la cicatriz, pero este caso es una, digamos, excepción. Es una queratoplastia laminar que tuvo un trauma, perdió el iris, perdió el cristalino, hizo una hemorragia vítrea. Sin embargo, se pudo suturar el botón donante. Posteriormente se le hizo una vitrectomía y este paciente quedó viendo 67%. Este es el preoperatorio y la evolución posoperatoria pre-trauma. Otro tipo de ventajas que tiene sobre la penetrante la queratoplastia laminar son los rechazos. Acá vemos estadísticas del registro australiano, que son en algunos casos altas, como dice al año 49% y 90% los 4. Sin embargo, hay otras estadísticas un poco menores. Lo que pasa es que esto involucra muchos pacientes y mucho seguimiento. La queratoplastia laminar tiene un riesgo de rechazo, que sí lo hay, pero es estromal, más benévolo, y está en promedio en los primeros 2 años entre un 11 y un 14%. En cuanto a las pérdidas endoteliales a 5 años, la penetrante puede perder el 50% de sus células, mientras la laminar 22%, y la sobrevida que está proyectada para un laminar es 49% versus el 17% en una penetrante. Esta sería el abordaje de la queratoplastia laminar profunda, técnicas que son capa por capa, meles y otras. Uno debe dominar esto porque cuando está haciendo estas queratoplastias muchas veces uno se aboca a tener que hacer una técnica manual cuando tiene planeada otra, o tal vez por la patología. Esos esquemas de arriba lo que están mostrando es queratoplastias que no son tan profundas, entre el 30 y el 70, y la profunda entre 90 y 95. Abajo un paciente operado con varias cirugías refractivas entre queratotomías y la SIC, en la que se hizo una técnica manual, capa por capa. Ya cuando hablamos de la pre-DSMED, la laminar profunda, sabemos que involucra el 100% de todo el estroma, y estas son las técnicas más utilizadas, que serían la de la gran burbuja, viscoelástico de laminación. La mayoría de cirujanos actualmente estamos haciendo la técnica de la gran burbuja, y voy a mostrar cómo es la técnica. Se procede a trepanar en un 70-80%. Uno tiene que tener o estar guiado por una paquimetría previa, por la evaluación topográfica o por un OCT. Acá vemos cómo después de uno
hacer la trepanación, entra una aguja 27 o también puede ser una cánula Roma, como les voy a mostrar en el video, entra a un 80, máximo 90, y inyecta aire. Acá en el video lo que estamos viendo es que procedemos a trepanar, ya había elegido el tamaño de acuerdo al diámetro del paciente y con una espátula de Meles hacemos un canal en esta córnea para poder introducir una cánula Roma que es tiene un orificio en la parte posterior, es de Dork, y acá vemos cómo se logra hacer la Big Bubble o la burbuja grande hasta el diámetro de la trepanación. La retiramos, procedemos a retirar todas estas capas anteriores que están con un espesor mayor porque tiene aire entre las lamelas. Aquí ya estamos terminando. Y acá ya vamos a entrar. Yo la mayoría de las veces lo hago en una forma un poco más conservador por temor a ir a penetrar o romper con la cuchilla la DSMET. Introducimos viscoelástico para separar esa DSMET de todas las capas anteriores. Con una espátula plana o con la misma redonda uno puede terminar de incidir ese tejido de estroma para poder introducir después las tijeras. Las tijeras que yo recomiendo son unas tijeras romas en la punta, que no tengan demasiado filo para que no vaya a lesionar la DSMET. Entonces procedemos a dividirla en 4 cuadrantes. Cuando estoy ya empezando a cortar el otro cuadrante, yo veo bien que esté el brillo de la DSMET. En ocasiones uno ve una capa de fibras que puede ser o corresponde a la membrana de Dúa, entonces esta también se incide y se procede a resecar todas estas capas anteriores. Aquí estamos ya en lo último, cortando el borde. Obtenemos un injerto sin DSMET y sin endotelio. Esta es con un disco corneoesqueral completo. Yo hago esto desde hace algún tiempo para tener pues visualización exacta de todo lo que hice y colocamos el disco. Esto es el esquema para la segunda inyección. Cuando uno no ha obtenido inyección de aire en la primera, uno levanta todas estas capas estromales anteriores y vuelve otra vez a hacer la inyección con la aguja y para obtener la Big Bubble. En este caso ya puede ser más peligroso y uno puede perforar. Estos son los tipos de burbujas que están clasificados. El tipo 1, que es el deseable, que es una burbuja que va del centro a la periferia, que está entre el estroma y la membrana de DSMET. El tipo 2 ya se va más profundo entre las fibras de la pre-DSMET y la DSMET y es más riesgoso uno llegar a perforar. Usualmente se presenta mixto cuando hay esta. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo de estas técnicas? Y para hablar ya de complicaciones, son la microperforación, la macroperforación. ¿Cómo se solucionan? Con aire en cámara anterior, es lo primero que uno debe hacer. Debe tener una paracentesis desde el principio de la cirugía. Se puede utilizar viscoelástico, también puede poner un parche del mismo estroma que uno está resecando. Muchos de estos casos ya uno ha recurrido a hacer de forma manual la técnica para terminarla. Sutura también, yo he suturado DSMET y bueno, hay también otras cosas como pegamento o simplemente uno ya, si es insalvable, convertir. En este caso es un caso con un leucoma muy profundo que comprometía la DSMET, sin embargo traté de hacer, bueno, una laminar, pero en el sitio donde estaba el leucoma obviamente la DSMET estaba perforada. Traté de ponerle aire, pero no se mantenía el aire y en este caso decidí convertir. ¿Cuáles son los hallazgos al día siguiente cuando uno ha tenido una microperforación que no se ha dado cuenta? Esto era un paciente, si ustedes ven, tenía cirugía refractiva. Por algún sitio de las incisiones entró aire, hay un desprendimiento de DSMET. Este es otro caso en el que se veía el edema, el desprendimiento. Yo lo pasé a cirugía y 2 veces le coloqué aire. Sin embargo, volví a hacer pseudocámara y esta ya es la tercera, que es la de la vencida. Yo decidí colocar un punto donde estaba la perforación
otro segundo punto, al contrario, pero para poderla incluir, porque era una perforación grande, que ya estaba más cerca, digamos, al área pupilar, y de esa forma solucioné ese problema. Otro tipo de complicaciones que no es tanta complicación, excepto si están en el centro de los pliegues, esto sucede cuando se utiliza un disco donante con un diámetro igual en un lecho. Uno debe hacerlo 0,25 mayor, y si es un queratocono grande, probablemente 0,50. También cuando se ha tenido que convertir a manual, en ocasiones toca dejar el leucoma para no perforar. Y finalmente, la otra es el rechazo de injerto, que se presenta muy benévolamente como infiltrados subepiteliales. Ya mencioné que puede ser hasta el 14% y se trata con corticoides. Mil gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ángela María Gutiérrez, por su presentación, excelente presentación. Ahora el doctor Germán Bianchi va a presentar al doctor Uribe, que es el próximo disertante. La doctora Atbala, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, doctora Gutiérrez, excelente presentación, muchas gracias. Con respecto a la técnica de la gran burbuja que mencionó, la tipo 1, que es lo ideal, lo que siempre buscamos, también está la tipo 2, que tiene mayor riesgo de perforación, pero también existen esos casos que tenemos unas burbujas mixtas, que se vuelve un poco más retador. En esos casos, ¿cómo recomienda tratarlo? ¿Trata de inyectar nuevamente aire o empieza a hacer disecciones manuales para evitar la perforación? Pues si yo sospecho que hubo una perforación, y cuando uno ve que pasó aire a cámara anterior y por algún lado debe estar la perforación, yo honestamente empiezo a hacer una disección profunda, manual, para ver dónde es que está la perforación. Si hay un sitio de perforación, me voy en ese sitio un poquito más superficial para que con el estroma yo pueda como ocluir esa zona de perforación. Y trato de irme lo más profundo posible. Yo te comentaba a ti que yo siempre controlo mis posoperatorios con OCT, y afortunadamente me quedan bien profundos cuando tengo que recurrir a la manual. Trato de hacer una disección muy cuidadosa y bueno, profunda. Muchas gracias, Alexandra. Y doctor Juan Guillermo Ortega, quiere hacer una pregunta, sabemos que está conduciendo. Discúlpenme, no, quería preguntar simplemente a Ángela, cuando le toca, finalmente encuentra que no puede retirar la zona donde está el leucoma, si no es más sensato considerar de pronto pasarse a hacer una queratoplastia penetrante, particularmente si la cicatriz está en el eje visual, o cómo maneja ese leucoma residual después del injerto. No, si es el leucoma, por ejemplo, este caso que yo les mostré a ustedes, es un caso en el que yo dudé hacerle de una vez penetrante, porque tenía unos pliegues ahí pegados del leucoma. Yo sabía que había habido una perforación, sin embargo, traté de hacerle lo más profundo que fuera, y logré llegar como a una membranita que casi que era la de CEMET. Y les quiero contar que cuando tenía todo eso listo, yo había hecho manual, no había inyectado un poquito de aire para levantar todas las capas, pero yo continué con manual. Lo increíble es que cuando ya estaba todo preparado, sin haber hecho ningún movimiento, se rompió esa membranita que estaba en el centro, que correspondía a la parte donde estaba opaca. Yo lo que pienso es que eso fue como una replicación de células muy supremamente delgadas, que no resistió pues los movimientos de la disección, y fue central. Entonces a mí me quedaría ahí un leucoma central. Era grande y no quise ensayar con burbujas para tener que hacer revival y bueno, terminar en una penetrante. Entonces ese caso lo convertí, pero sí, cuando son leucomas grandes y yo sospecho, de una vez entro en una penetrante, y sobre todo cuando son leucomas centrales. Si de pronto hay alguno periférico, uno puede disecar y disecar un poco más superficial en periférico. Tengo películas, pero no se pudo pues presentar, pero me parece muy bien la pregunta del doctor. Muchas gracias, doctora Ángela María Gutiérrez. Ahora vamos a presentar al doctor Mauricio Uribe, que nos va a hablar de ISAEC, una opción siempre vigente. Adelante.
Sí, el doctor Mauricio Uribe es oftalmólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá, realizó trauma en segmento anterior en Houston, Texas, y es ex jefe del programa de residencia Hospital La Samaritana. Gracias al doctor Mauricio, podemos poner su charla. Muchas gracias a los organizadores por su invitación. El DISEC es una técnica quirúrgica que está con nosotros desde hace más o menos 15 años y vemos cómo la disponibilidad de tejidos para las queratoplastias endoteliales aumentaron del 3% en el 2005 hasta el 42% en el 2018. Y en este momento más del 50% de los tejidos en el National Eye Bank están reportados para queratoplastias de este tipo. Nosotros estamos haciendo actualmente dos técnicas quirúrgicas, una que se llama el DISEC, que tiene una doble automatización, lo que hace que sea bastante estable, y también se está haciendo una técnica de DIMEC que más o menos tiene el mismo tiempo y que tiene sus características. El DISEC tiene tres grandes ventajas y aquí están enumeradas. Primero, es una técnica quirúrgica que es sencilla, es fácil de hacer, fácil de enseñar, es reproducible, tiene más o menos siempre sus mismos resultados, tiene un estudio de más de 15 años, y los resultados en cuanto a agudeza visual, que es lo que nos interesa, y estabilidad de las células endoteliales, está demostrado por los múltiples estudios que es bastante bien eficiente. La agudeza visual en el DISEC depende literalmente del grosor de la lamela. Si la lamela es bastante delgada, tenemos buena agudeza visual. Si la interfaz es limpia, si no tenemos pliegues, si no tenemos aberraciones inducidas por la obtención de la lamela y si no tenemos patología de base, vamos a tener una muy buena agudeza visual. Aquí vemos en el gráfico de la izquierda cómo lamelas que tengan menos de 180 micras logran agudezas visuales después de 12 meses similares a las agudezas visuales que tenemos en las queratoplastias penetrantes. Y revisando mi casuística, yo encontré que el 37% de mis pacientes lograban agudezas visuales iguales o mejores al 20-40 en los primeros 2 años, y estos mismos pacientes un año después lograban hasta el 47% superar esta cifra visual, mientras que más del 50% de mis pacientes no lograron superar el 20-40. El comportamiento de las células endoteliales, que también es muy importante para nosotros, en el DISEC tenemos una gran ventaja, y es que nosotros podemos obtener tejidos corneanos de donantes muy jóvenes, lo que nos da unas poblaciones celulares bastante amplias, que comparativamente con el DIMEC en los primeros casos, debemos escoger pacientes que tengan o donantes que tengan un poquito más de edad para que la lamela se nos pueda desdoblar fácilmente. Los estudios que han analizado el comportamiento de las células endoteliales con el paso del tiempo han demostrado que después de los 6 meses, la curva de pérdida de las células es similar y paralela a la pérdida de las células en las queratoplastias penetrantes. En los primeros 6 meses hay una caída brusca que puede estar entre un 5 y un 25%, dependiendo de la manipulación en el momento de la obtención de la lamela y de la colocación de la lamela. Por eso nosotros en DISEC tenemos que tener unas premisas, y las premisas son perfeccionar los pasos quirúrgicos. La primera de ellas es manejar muy bien el microquerátomo, siempre estandarizar la presión que metemos en la cámara anterior, pasar a la misma velocidad el microquerátomo. Fuera de eso, tenemos que tener la destreza para manipular la lamela una vez que la vamos a introducir en el ojo, ya sea con pinzas o ya sea con deslizadores, o si nosotros tenemos algún tipo de preferencia, pero que siempre la técnica de la introducción sea exactamente igual, es decir, que nos perfeccionemos en utilizar uno de los dispositivos que ustedes están viendo a continuación. Otra cosa que para mí es muy importante es usar siempre el aire a la mayor cantidad que yo pueda meter, siempre y cuando tenga una presión adecuada, para que la lamela se sujete por esta presión que está colocando el aire y la lamela no se me desprenda. Yo generalmente coloco el aire y nunca lo quito, a no ser que tenga elevaciones de la presión intraocular. En este estudio retrospectivo en donde se evidencia las complicaciones y los resultados que se estaban obteniendo en el DISEC, es importante mencionar lo siguiente. La gran mayoría de los estudios demuestran que es más factible que la lamela se nos desprenda en un DIMEC que en un DISEC. Bien importante, porque esto significa que la técnica quirúrgica es un poco más compleja en el DIMEC, y la agudeza visual, en cambio, en el DISEC versus el DIMEC es mucho más inferior. Es decir, siempre voy a tener una agudeza visual mejor en el DIMEC. Y esto se debe básicamente a
a una lamela mucho más ensanchada, a que yo puedo tener descentramientos, puedo tener efectos prismáticos en el momento de colocar las lamelas y también el efecto de la interfase que estoy teniendo. Bien importante escoger cuál paciente yo voy a operar, es decir, si yo voy a hacer una queratoplastia endotelial, siempre tengo que tener en cuenta qué patologías de base tiene el paciente, cómo está el aspecto del segmento anterior, si yo tengo sinequias anteriores, si yo tengo presencia de vitrio en la cámara anterior, el lente está colocado. Pero otra muy importante es qué expectativa tiene el paciente de su agudeza visual. Si él tiene una expectativa muy alta, es mejor realizar otra técnica. Estas tres indicaciones y probablemente una cuarta que ya les menciono sería casi que mandatorio hacer disección. Cuando yo necesito una lamela que tenga la suficientemente rigidez para que no se me vaya a desgarrar, como en el caso de las alteraciones iridianas por sinequias o la presencia de tubos de dispositivos filtrantes o en una curva de aprendizaje, y también agregaría la afaquia, es mejor utilizar DISEC, sobre todo en los primeros casos, que utilizar la técnica de DIMEC. Como conclusión, definitivamente el DISEC seguirá con nosotros, es una técnica muy buena para las personas que están aprendiendo, y definitivamente la balanza, pues obviamente se nos va a inclinar tarde o temprano hacia el DIMEC totalmente, pero en este momento la técnica de DISEC seguirá siendo muy válida. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar el doctor Rubén Berrospi sobre DIMEC, casos complejos, y la doctora Abdala lo va a presentar. Bueno, muchas gracias al doctor Uribe. Desafortunadamente no pudo estar con nosotros en vivo, pero agradecemos su charla, que fue muy clara. Continuamos con el doctor Rubén, oftalmólogo de la Fundación Oftalmológica de Santander, fellow en cirugía de catarata, córnea y refractiva del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis, y es jefe del departamento de la Foscal. Bienvenido, Rubén. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días. Sí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, la charla que les voy a hacer el día de hoy es una charla titulada Situaciones complejas en DIMEC. Básicamente, más que casos complejos, me interesa compartir la experiencia de todos esos casos rutinarios, las cosas que necesariamente no nos pueden salir un poquito fuera de lo usual. Muchas gracias a Oftalmo Córdoba por la invitación, al Grupo Corna Colombia y obviamente a todos mis compañeros del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis. La charla habla acerca de situaciones complejas desde la preparación del botón hasta el final de la burbuja, empezando por algún paso muy sencillo como puede ser la dificultad de la separación en el botón. Recordemos que los donantes diabéticos tienen hasta un 15 a un 20% de probabilidad de complicación en la preparación del botón, o sea, una falla en la preparación del botón entre un 15 hasta un 20%. Una vez que se coloca este botón, digamos que la evolución del DIMEC sigue siendo la misma, pero sí está descrito una mayor complejidad. ¿Qué otras cosas pueden suceder? Una separación completa. Recordemos que nosotros debemos de dejar, para poder hacer la trepanación del botón, un área adherida, sea según la técnica un área central o como digamos que lo equivalente a un LASIK, una charnela pues hacia un lateral, que si no la medimos y no la calculamos, el botón se nos puede soltar y, como sabemos, el botón se pliega automáticamente, por lo que vamos a empezar a presentar, antes de trepanar el botón, ya en este caso la forma del sombrero tricornio o incluso un doble rollo. Lo que hacemos aquí es primero retirar el líquido que está en la entrecara de la separación, tratar de planchar, centrar, volver a afrontar secando siempre la entrecara para que esté, digamos que firmemente adherida a su estroma, y una vez que esté centrado, pues procedemos a la trepanación del botón del tamaño deseado. Es súper importante, y también muchas veces lo pasamos por encima, y es la creación del doble rollo al momento de ingresar el botón a cámara anterior. Muchas veces lo ingresamos sin darnos cuenta o sin pensar si es que eso es relevante, y lo es. Por lo tanto, en el caso mío, cuando yo tengo un botón que se hace un single scroll, o sea, un solo rollo, en una plaquita de Petri con suero, manipulando la parte interna del rollo, que se sabe que es la cara estromal, pues tiendo a abrirlo para formar el doble rollo y ingresarlo al inyector de esa forma para poder ingresarlo en el ojito. Sabemos también
que existe un DMEC sin la descemetorrexis, sin embargo que está descrito con mucho éxito en pacientes con antecedentes de queratoplastias penetrantes, más no en pacientes con ojos, digamos, cornealmente vírgenes. En este caso, la complicación fue que es un paciente con un antecedente de una córnea en vías de descompensación corneal que se le decidió hacer un DMEC ya por un pequeño edema epitelial microquístico, y lo que sucedió fue que colocamos el botón sin hacer la descemetorrexis. Es un paciente relativamente joven, por lo tanto vemos cómo ingreso el botón. En ese momento, parte de la rutina, me di cuenta que no había hecho la descemetorrexis, por lo tanto decidí explantar ese botón, no hacer la descemetorrexis con el botón dentro del ojo, tratando de colocar la cánula, jugar un poquito con los fluidos para que regrese al inyector para proceder pues a realizar la descemetorrexis y volver a reingresar el botón. Afortunadamente pues nos fue sin ningún tipo de problema. Otra cosa también que tenemos que tener presente son los sangrados incisionales. Recordemos que estos pacientes muchas veces por las córneas que manejan tienen uso de lentes de contacto de tipo crónico o tienen algún grado de neoesclerosis corneal, y si hacemos incisiones corneales, en este caso para el DMEC, pues podemos tener sangrados, y estos sangrados ingresan a cámara anterior. Vemos cómo la burbuja está con sangrecita, y es muy importante retirar, no solamente retirar el sangrado de la fibrina, sino también hacer que la sangre no me ingrese, ya que esto es un factor muy, muy alto para desprendimientos posteriores del botón, digamos que por temas de tracción o inflamación. Además de eso, tenemos que tener presente, esto es uno de mis primeros casos, en el cual estaba todavía aún sin decidir cuál jeringa iba a utilizar para ingresar el botón. En este caso estaba utilizando jeringas de vidrio reusables, que sabemos que el émbolo es muy, muy suave. Y lo que sucede aquí es, como podemos ver, estoy inyectando el botón. Por alguna razón no me sentía cómodo en la inyección del botón. Retiré el inyector del ojo para hacer algo y volver a ingresarlo, y cuando lo ingresé me di cuenta que no había botón en el cartucho. ¿Y qué es lo que había pasado? El émbolo de vidrio, al ser tan suave, por la misma gravedad, por su mismo peso, hizo que el botón se me saliera fuera del ojo, teniendo pues la pérdida del botón. Por lo tanto, hay que tener pues ese cuidado excesivo en la manipulación o la observación de este botón. Vemos pues aquí que afortunadamente cayó sobre una burbuja de agua sobre el Tegaderm en un área pues estéril, por lo tanto se procedió pues a recolocar. La apertura del botón. Sabemos también que no todos los botones se comportan de forma diferente. Usualmente pues mostramos siempre en los congresos los botones mayores con buenos recuentos que abren casi que mirándolos. En estos casos hay botones que son un poco más firmes y que no permiten la apertura, y lo que tenemos que hacer es básicamente tener una manipulación constante con una segunda cánula para mantener el botón fijo y forzosamente con la segunda cánula ir abriéndolo de forma lateral. Entonces lo que se busca en esos casos es mantener firme, presionar hacia abajo, casi que contacto estroma con el botón, y con el otro botón sí tratar de irlo a través de las ondas del fluido que se van formando, ampliándolo, para en ese momento, una vez que ya tenemos abierto, independientemente que esté descentrado, colocar una burbuja de aire. Y esa burbuja de aire también es importante saber manejarla, ya que podemos disminuir su tamaño, no necesariamente retirando aire, sino aumentándole suero a la cámara anterior. Otro caso de un paciente con una presión vítrea. Fueron 3 intentos. Vemos un ojito con múltiples cirugías. Dentro de ellas tiene un procedimiento láser de una iridoplastia, por lo tanto se asume que es una cámara muy estrecha. Podemos ver aquí cómo quiero yo ingresar el botón y no soy capaz de ingresarlo. En un momento inicial dije, de pronto hice la incisión muy pequeña y el botón, el cartucho no está completamente por dentro y no me ingresa el botón. Por lo tanto dije, voy a ampliar la incisión. Amplié la incisión, metí el inyector por completo, casi hasta el eje pupilar, ingresé el botón o empecé a inyectarlo, y vemos cómo el botón no quiere igual ingresar, y cuando ingresa se sale automáticamente del ojo por una presión vítrea ocular, o digamos una presión vítrea, por lo cual decidí ya simplemente hacer una pequeña vitrectomía vía pars plana en todo el centro del core, y ahí sí ingresó en el primer intento. Por lo tanto, lo que estaba pasando era que había una presión producto de la descompresión por las heridas que no me permitía que el botón me vaya a ingresar. En estos casos que hacemos vitrectomías o en pacientes con ciertas características puntuales que tenemos cámaras muy amplias, tenemos que constantemente intentar la córnea, ver cómo una mano, en este caso mi mano izquierda, siempre me está presionando hacia abajo la córnea. Vemos ahí, incluso se ven los pliegues de la córnea, que está absolutamente al revés, por decir de alguna manera, para poder manipular y tener una
mayor tranquilidad al momento de la apertura del botón. Con el aire vemos pues que es una burbuja bastante amplia que nos confirma que la cámara anterior es efectivamente amplia. En pacientes con trabeculectomías, esto se comporta como una segunda cámara anterior. El botón siempre tiene la tendencia de querer ir hacia el área de la trabeculectomía o hacia el área pues, de esta segunda cámara, por lo cual tenemos muchas veces que hacer de pronto una pequeña manipulación de tipo manual para poder centrar el botón y poder enfocarlo, pero siempre va a tener la tendencia a querer ir hacia las cámaras externas. Tenemos que tener pues esa precaución. En las vitrectomías posteriores pasa algo similar, siempre va a haber una tendencia de querer irse hacia abajo. Ese es un paciente que igual tenía un lente o tiene un lente Artisan, si no estoy mal, por lo tanto tengo yo una seguridad de que el lente no se, bueno, no una seguridad, una leve tranquilidad de que el lente no me se va a ir para abajo a pesar que no es un riesgo. En estos casos mi sugerencia también es hacer una pequeña, y resalto la palabra pequeña, manipulación periférica del botón para poder centrar y no estar irrigando el ojo ni con tanto aire ni con tanto líquido para que el botón no se nos vaya a ir hacia la parte posterior. La apertura del botón con aire, podemos también colocar una burbuja de aire sobre el botón y que sea esta burbuja de aire la que me permita la apertura de los bordes del DIMEC. A diferencia de tener la burbuja por debajo, esta burbuja está entre el estroma corneal receptor y la córnea donante. Podemos ver aquí un esquema, pues dibujo, qué pena ahí la manualidad, pero vemos pues el rollo y la burbuja que está en morado lo que hace es correr hacia los lados los rollos para aperturarlo, y una vez que ya la tenemos pues abierta, sí hacemos el intercambio colocando la burbuja por debajo del botón, centrando y ya adheriendo pues el botón. Y para finalizar, quería también comentarles no tanto una dificultad, sino algo que cambié y me ha ido muy bien, y es el uso de una cánula de líquido subretiniano calibre 32 para la colocación final de la burbuja de aire. A través de esa canulita siento yo que el control de la manipulación del aire, que muchas veces puede ser muy brusco con cánulas, por más que sean finas, el segmento anterior, me genera un control muy, muy tranquilo del ojito para poder colocar el airecito en cámara anterior con mucha, mucha tranquilidad. Aquí vemos finalmente cómo se coloca el aire e ingresa pues muy suavemente. Les quiero agradecer a todos nuevamente por el tiempo y por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Berrospi. Muy buena la charla. Felicitaciones. Una pregunta. ¿Considera el manitol como para disminuir la presión intravítrea? Vi que le hacía una vitrectomía del core en caso de hipertensión vítrea. Digamos que nosotros por escuela tenemos pues como mucho respeto al tema de las presiones vítreas. Sin duda, habiendo dicho eso, todos los pacientes que se les va a realizar, obviamente queratoplastas penetrantes y al DIMEC se le coloca un poquito de manitol, dependiendo del tamaño de la cámara anterior, puede que pongamos un mayor volumen o no, dependiendo pues de lo que se vaya a decidir, pero todos ingresan con un poco de manitol. En este caso puntual, del caso que les estaba mostrando en una paciente que vamos a decir que se nos pasó, entre comillas, la posibilidad de esa dificultad, pero a pesar de eso tenía manitol y a pesar de eso no hubo una diferencia pues importante, por lo que se requirió de hacer la vitrectomía, que también digamos que es algo que hacemos únicamente que sea necesario, no es algo de rutina. Una pregunta para Juan Guillermo, que acaba de llegar ahí a su consultorio, y también para Rubén. ¿Cómo es el manejo una vez que colocaron la burbuja, tanto en DISEC como en DIMEC, colocaron la burbuja? ¿Cómo es el manejo desde el momento que colocaron la burbuja hasta que el paciente se retira de la clínica a su casa? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuánto tiempo lo dejan acostado? ¿Cómo es su manejo en ese momento que ya terminó la cirugía? No sé quién quiera responder, Juan Guillermo o Rubén o Alex. Estás muteado, Juan Guillermo. Está muteado, Juan Guillermo. Estás muteado. Ahora sí, es que me pidió otra pregunta más en computador. Pero bueno, lo que quería decirles es que yo lo que hago normalmente cuando termino el procedimiento, tanto de MEC como de SADEC, lo que hago es que pongo una burbuja de aire generosa. Y eso es importante para asegurarme que tengo una buena tensión en la cámara anterior, que empuje ese injerto, que lo adose en la medida de las posibilidades pues, al estroma pues, posterior o profundo de la córnea. Por lo menos siquiera 5 o 6 minutos. Evidentemente, tener cuidado pues, que no sube mucho la presión. A veces hay ciertas dificultades en los pacientes áfacos o con vitrectomía, porque el aire
ocasionalmente se va para la cámara vítrica y nos metemos en unos problemas que ni les cuento. En esos casos, si estoy más enredado, directamente pauso y pongo gas desde el primer momento para evitarme, pues, digamos, desprendimientos en el postoperatorio. Y para los 5 minutos lo que hago es que pongo un poquitico más de suero para asegurarme que no tenga algún bloqueo pupilar y lo saco a recuperación y lo dejo ir a la casa al cabo de 1 hora, hora y media, si tengo seguridad que no hay mucho dolor, que no tiene ningún inconveniente adicional. No sé, Rubén, qué tenga que comentar de esto. No, doctor, de acuerdo. Yo también coloco la burbuja de aire a tensión, digamos que a una presión, a una hipertensión ocular durante 5 a 10 minutos, dependiendo del caso. En córneas más edematosas, de pronto lo coloco más tiempo. Nosotros, o yo siempre hago una iridectomía inferior, por lo tanto el bloqueo pupilar pues nunca me quita el sueño por la iridectomía. Sin embargo, sí, obviamente después de los 10 minutos normalizo la tensión, no mido la presión, simplemente pues digitalo con una cánula a ojo, pero sí por esos 5 o 10 minutos tiene una presión alta. Pongo también un lente de contacto. Esto es algo que es absolutamente empírico y según yo sirve, pero con un lente de contacto siento yo de que hace que el aire, no sé, de pronto por la manipulación, por el parpadeo, cuando le quitan el parche, las incisiones pues son un poquito más herméticas y yo siento que con el lente de contacto el aire me dura un poquito más. No me gusta mucho usar gas, siento que me hace mucha dispersión de pigmento posterior. Sabemos que esta dispersión de pigmento, esta manipulación del iris, pues genera en algunas situaciones más maculares, pero obviamente lo uso en casos que se requiera, como usted dice, pues que se tenga que utilizar. Y nosotros lo dejamos boca arriba en recuperación 2 horas y lo mando a la casa. Obviamente le digo que básicamente se puede parar para desayunar, almorzar, ir al baño. Y cuando la espalda ya no le dé más, pues caminar 10 minutos, pero después tiene que estar acostado boca arriba permanente por 48 horas. Otra pregunta para Rubén o para Alex o Juan. Si tenemos un paciente que ya tiene una trabeculectomía previa, ¿ustedes realizan iridotomía inferior o se quedan tranquilos con la iridotomía ya hecha por el glaucomatólogo? ¿Cómo es el manejo en ese tipo de pacientes? Que es bastante controversial, ¿no? Mucho. En lo personal yo siempre le hago iridectomía inferior, siempre. Tuve un caso de los primeros, un DIMEC que me hizo un bloqueo pupilar y no, pues me tocó venir a las 3 de la mañana a la clínica porque la señora estaba histérica del dolor y era un paciente pues especial, digamos. Por lo tanto, a todos mis pacientes le hago iridectomía inferior con la única finalidad de prevenir un bloqueo pupilar por la burbuja de aire y más aún si le pongo gas, que pues uno no sabe, pues de pronto se va por allá unos métricos más arriba y se nos agranda y hasta ahí quedó. ¿Ninguno sutura la iridotomía hecha por el glaucomatólogo? ¿Ninguno realiza sutura de la iridotomía y realizar iridotomía inferior? No, igual, iridotomía inferior también. Bien, muy bien. Juan Guillermo, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Rubén. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice Rubén. Cuando tengo pacientes con filtrantes, lo he hecho muchos afortunadamente, hago la iridotomía inferior de rutina, ahí sí. ¿Y lo dejan más tiempo en reposo los pacientes? Sí, por supuesto, más tiempo en reposo, de acuerdo. Ahí sí, ya eran 2, por lo menos como dice muy bien Rubén, 2 horas. Incluso pues lo que acaba de decir también, que el paciente se va a la casa, que esté acostado boca arriba, que esté quieto lo más que se pueda. Es un poquito más tricky la situación, pero bueno, es lo que hay que hacer. Yo tengo una pregunta para Rubén. En los casos que tengan de esas córneas opacas, que realmente la visualización es un poco más difícil, ¿qué tips de pronto usas y nos puedas decir? ¿Tienes más tiempo el injerto? ¿Usas el OCT intraoperatorio para poder determinar la posición del injerto? ¿Te ayudas con alguna luz accesoria externa para poder determinar si está en la posición correcta? Sí, digamos que primero que todo, si es que tengo córneas opacas, pues obviamente hay que desepitelizar la córnea, tratar de mejorar un poco la visualización. La forma de mi predilección, a pesar que pues tengo pues descrito este signo de Berrospy de la iluminación del botón para saber la orientación en córneas opacas, pues eso no sirve. Mi signo de predilección siempre ha sido el Moxoris, me siento muy cómodo con eso, creo que es un signo pues infalible, muy poco traumático.
Si es que no se puede visualizar con la córnea, se puede utilizar una endoluz de retina que es simplemente para verificar pues, el pliegue para la orientación y la apertura del botón. Que si es que no tenemos una fuente de luz externa o no tenemos un equipo que se pueda enchufar la endoluz, en alguna charla lo mostré, el extremo de la fibra óptica que se enchufa al equipo, uno lo puede colocar en la linterna del celular, la auxiliar lo puede hacer y con eso pues da la luz suficiente para poder ayudarnos en estos casos, ¿no? Pero digamos que sería con la endoluz. Y en relación a la tinción, yo los tiño con Brilliant Blue y me ha ido súper bien. Pues siento que la tinción me dura un poco más. Obviamente, mientras más manipulo uno el botón en cámara anterior, la tinción se va desapareciendo. Sin duda alguna, eso es un reto. No tengo un tiempo, es lo que yo usualmente, si voy a hacer una FACO, los 10 minutos que me demoro en la FACO es el tiempo que está el botón tiñéndose, y si es un DMEC solamente, lo que me demoro en hacer la incisión y la desimetorrexis y ingresar. No le pongo un tiempo pues mayor o menor, independientemente del caso. Bueno, muchas gracias Rubén, muchas gracias, muy interesante tu presentación. Vamos a continuar con el próximo disertante, que es el doctor Luis Fernández Mejía, que va a hablar de su experiencia en queratoprótesis de Boston. Así que Alex, podés presentarlo al doctor, que es el vicepresidente de Córnea Colombia. Bueno, el doctor Luis Fernando Mejía, oftalmólogo del Instituto Barraquer de América, Clínica Barraquer Bogotá, fellow de córnea en Instituto Barraquer de América, Clínica Barraquer Bogotá, y tiene su práctica privada en Medellín. Bienvenido, doctor, adelante. Muy bien, buenos días, muchas gracias al doctor Tiziano por la invitación a hablarles en el día de hoy de queratoprótesis. Hasta ahora hemos visto córneas bonitas de la doctora Gutiérrez, del doctor Uribe y del doctor Berrospi. Las prótesis son casos tardíos, son casos donde la mayoría de los oftalmólogos no quieren ver a estos pacientes, son córneas con casos desesperados muchas veces para los pacientes, ojos únicos como estos que ven acá, donde les ofrecemos la última oportunidad de tener una visión útil en su vida. Les voy a hablar de mi experiencia y lo que estoy haciendo diferente con la queratoprótesis tipo 1 de Boston, que es la que implantamos a través de tejido corneal. Estas prótesis tienen enormes ventajas, tienen una recuperación supremamente rápida. Estos pacientes a las 24, 48 horas de operado están viendo el 50% de lo que van a lograr ver, se recuperan muy rápido. Tienen un campo visual amplio y legalmente suficiente para conducción y demás. El astigmatismo es mínimo porque la zona óptica es de 3 milímetros, lo cual le permite una función óptica perfectamente buena. Tienen una buena estereopsis, hay algunas publicaciones, en mi opinión, un poco locas de queratoprótesis bilaterales, donde demuestra que tiene una estereopsis perfectamente buena. Y muy importante, hay un enorme respaldo académico mundial. Tenemos grupos de personas que podemos conversar entre nosotros en casos más complejos. Los pronósticos han mejorado en primer lugar por el diseño de los materiales, sobre todo el número de agujeros en la placa posterior de la prótesis. Llegamos a 16 agujeros y eso nos permite una nutrición adecuada de la córnea. La identificación de los grupos pronósticos es excelente. El pronóstico en las queratopatías pulosas, es muy malo el pronóstico en pénfigo ocular y Steven Johnson, y en la mitad, en alguna parte, están los pacientes con quemaduras, con diferentes traumas y con herpes. El uso del lente de contacto cambió el futuro porque disminuyó seriamente la incidencia de melting. Los antibióticos profilácticos disminuyeron la incidencia de endoftalmitis de un 50%, en algunos grupos a un 0%. Y el uso liberal de esteroides nos ha permitido mantener estos ojos funcionando bien. Nosotros operamos pacientes que tengan visiones menores de 20-200, que sean pobre pronóstico para un injerto penetrante, bien sea porque tengan 2 o más rechazos o insuficiencia limbar extensa, y que tengan por demás un buen pronóstico limbar ocular. No operamos pacientes que tengan problemas serios oculares como glaucomas, mácula, etcétera, o que tengan mala función palpebral, que tengan inflamación crónica importante o que no vayan a seguir el régimen adecuadamente.
Esto es lo que hacemos, este es el ensamblaje de la prótesis. Comenzamos adhiriendo el tallo óptico de la prótesis a la cinta doble faz que viene. Trepanamos los 3 milímetros centrales en la córnea transportadora. Siempre trepanamos primero el centro y luego la periferia para que nos quede adecuadamente centrada la prótesis. Luego de esto, con el trépano de 8,5, trepanamos el resto del tamaño de la córnea transportadora. Colocamos el anillo, bien sea de PMMA o de titanio, y posteriormente colocamos la arandela posterior y la aseguramos. Este es un caso típico de un paciente para queratoprótesis, un ojo único. Comenzamos trepanando esa córnea, retiramos la totalidad de la córnea. Hoy en día le hacemos faquectomía a todos estos pacientes, independiente de que tengan o no catarata, y los dejamos áfacos y vitrectomizados, como van a ver acá. Aspiramos las masas antes de hacer la vitrectomía, antes de romper, para evitar mayor inflamación, y posteriormente, cuando estamos limpios ya de masas, rompemos la cápsula y hacemos una vitrectomía central, lenta, cuidadosa, prolongada, hasta que ese diafragma iridiano caiga adecuadamente. Luego de esto, ya estando satisfechos con la vitrectomía, procedemos a la implantación de la queratoprótesis. Suturamos la queratoprótesis con 12 puntos separados de nylon 10 ceros. Hay que tener cuidado de no apretarlos demasiado. Cuando uno está empezando, tiene tendencia a apretarlos demasiado, y esto es un error. Siempre que estamos suturando las prótesis, hay que tener mucho cuidado de proteger el tallo óptico con algún papel, porque esa luz está enfocada directamente en la mácula, y este es tal vez uno de los momentos en los que más nos demoramos en la cirugía. Enterramos los puntos y este es el resultado final de estos pacientes. ¿Qué estamos haciendo diferente en estos años? Pues dejamos a todos los pacientes áfacos, trepanamos primero los 3 milímetros centrales, y luego, centrando la trepanación en el huequito del head bulbarum, trepanamos los 8,5 periféricos. Así nos quedan los 3 centrales en el centro de la córnea transportadora. Hoy en día utilizamos cada vez más el donante del mismo paciente, sobre todo en pacientes que vienen de fuera de Colombia, porque en Colombia no podemos trasplantar extranjeros. Estos son pacientes extranjeros en quienes utilizamos la córnea de ellos como córnea transportadora. Hemos tenido necesidad de hacer reensamble en casos urgentes en pacientes con ojos únicos, en quienes nos toca simplemente, en caso de melting, retirar el complejo córnea transportadora prótesis, ensamblar la misma prótesis en una nueva córnea e implantarla en el paciente inmediatamente. Les ponemos doxiciclina oral a todos los pacientes, y utilizamos, además de la profilaxis antibiótica, utilizamos profilaxis mensual con natamicina. Y muy importante, le hacemos iridorexis total a todos los pacientes. Esto ha disminuido sustancialmente la incidencia de glaucomas en el postoperatorio. Llevamos varios años haciendo la iridorexis. Yo aprendí a hacer la iridorexis cuando estaba en entrenamiento en la clínica Barraquer. El doctor Barraquer lo hacía en los penetrantes cuando tenían los iris muy deshilachados. La primera vez que uno la hace es asustadora. Uno cree que se va a traer el cuerpo ciliar y demás. La respuesta es no. En muchos años jamás he tenido un desprendimiento del cuerpo ciliar. Sangra un poquito, lo cual se remueve al terminar la vitrectomía, pero finalmente la incidencia que tienen sus pacientes de glaucoma postoperatorio es sustancialmente menor. De manera que las prótesis, como en estos casos, son una cirugía que es quirúrgicamente sencilla, permite una rehabilitación muy rápida en los pacientes, y realmente la complejidad de estos pacientes es el seguimiento, es su adhesión al tratamiento, la profilaxis antibiótica, la profilaxis antimicótica, el uso del lente de contacto. Y en el largo plazo todos tenemos los temores que están publicados de la endoftalmitis, del melting corneal y del glaucoma, pero definitivamente con el paso de los años la incidencia de todos estos ha disminuido sustancialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy linda tu presentación. Juan Guillermo o Alexandra, no sé si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Luis Fernando Mejía. Claro, con mucho gusto.
Doctor Mejía, una pregunta. En el seguimiento de postoperatorio, pues que es como un matrimonio de por vida, poco más, poco menos, ¿con qué frecuencia te encuentras complicaciones como glaucoma o membranas detrás de la prótesis, que son como las más ominosas, digamos? Así es, así es. Digamos que antes de hacer la iriorexis teníamos una incidencia de glaucoma hasta un 50% en una serie que publicamos hace unos años. Hoy en día la incidencia de glaucoma con la iriorexis disminuyó a un 20%. La complicación más frecuente hoy en día son las membranas retroprotésicas. En nuestra serie es de un 35%. Y desgraciadamente no tenemos menor incidencia de membranas retroprotésicas cuando utilizamos la placa posterior de titanio versus la placa posterior de PMMA. Pensábamos que al pasar al titanio iba a haber menor incidencia de membranas, pero no la hay. Bueno, muy interesante. Sí, Juan Guillermo, adelante, dale. No, pero que digo porque particularmente en pacientes que tienen historias de uveitis o cuadros inflamatorios sistémicos, este es un problema complejo pues de enfocar cuando uno se enfrenta al paciente y toma la decisión de hacer esta cirugía. Sí, como decía Juan Guillermo, estos son matrimonios. Estos pacientes son un matrimonio para el resto de la vida y además son pacientes multidisciplinarios. Es con el retinólogo, con el glaucoma, con el especialista en párpados. Tenemos que trabajar todos juntos. Son pacientes realmente muy complejos, son ojos únicos y ni qué decir la angustia que esos pacientes conllevan. Bueno, ya que los tenemos a los tres aquí juntos, primero agradecerles mucho por este gran simposio y bueno, si querían invitar al congreso que están organizando para noviembre, les dejo un espacio para que la gente pueda enterarse de lo que están organizando, que va a ser un congreso realmente muy exitoso y así que adelante pueden hacer una invitación. Claro que sí. Dale, Luis, cuéntales de nuestro Cornea Day. Luis está un poco, creo que ha perdido un poquito. Bueno, pues se congeló. Sí, ahí está. Sí, Luis. Sí, queremos invitarlos a nuestro Day. Nuestro Cornea Day va a ser virtual, es una... Creo que ha perdido un poquito la conexión. No sé si Juan Guillermo o Alex quiere hacer la invitación. Sí, yo lo puedo hacer con mucho gusto. Básicamente, ahora al final de noviembre les haremos llegar debidamente la invitación. Hay una reunión que hacemos periódicamente que se llama Cornea Day. Y en este caso, el tema es discutir un poquitico sobre lentes multifocales versus EDOF. Y estudiar pues un poquitico indicaciones desde el punto de vista corneal y desde el punto de vista de agudeza visual y de comportamiento visual unos y otros. ¿Y cómo se hace la inscripción? Así ya la gente que está conectada... Es a través, correcto. No, se hace una invitación y básicamente lo que se hace es que se ingresa por Zoom, no tiene pues mayores requisitos realmente y pues participan y pueden hacer preguntas, etcétera, etcétera. Esto es lo cual. Bueno, los queremos invitar porque va a estar muy bueno ese Cornea Day, fantásticas sus presentaciones, muchas gracias por la organización y nos vemos pronto. Muchas gracias. Sí, Tiziano, muchas gracias, de verdad. Fernando, adiós. Alex, gracias a todos. Muy bueno, hemos terminado con el simposio de Córnea Colombia. En unos minutos vamos a comenzar con el simposio de Pan Córnea.